Uso de la legítima defensa, hay que tener en cuenta ciertos factores que podrían representar ventajas sobre el criminal y por ende, pues un delito. Para platicar sobre estas diferencias nos acompaña Elliot Beller, es abogado penalista y director general de Legalium. Abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto, gracias a ustedes. Bienvenido, Elliot. Bienvenido. Oye, bueno, pues lo que veíamos no es la primera vez. Claro. Hay personas que tienen pues el uso y tienen la facultad, digamos, para portar un arma, el permiso, etcétera. ¿En qué momento podría considerarse, porque esto es muy importante y me imagino que hay áreas bastante grises, pero en qué momento podría considerarse legítima defensa? Sí, efectivamente, el tema es muy complejo por los tecnicismos legales que existen detrás. En el momento en el que algún bien jurídico tuyo, la vida, la propiedad, la integridad de tu propia familia o de un tercero esté en riesgo, en ese momento ya estás facultado para ejercer una legítima defensa. En el momento en el que ese bien jurídico se encuentre en algún tipo de riesgo. El problema viene, ¿qué tipo de riesgo existe ante ese bien jurídico? Por ejemplo, si una persona quiere asaltarte, pero tú desconoces porque te están atracando por la parte posterior a ti, si está armado, si es un arma de fuego, qué tipo de persona es, cuántas personas son, Claro. y tú haces uso de algún nivel de fuerza, por ejemplo, a lo mejor portas arma, como en el caso que veíamos, y le disparas, las fiscalías cometen un error. Dicen, oye, es que él no traía más que un arma de plástico. Sí, pero yo lo desconocía. Claro. Entonces, el riesgo de mi integridad, yo desconocía el nivel de riesgo. Por lo tanto, yo le disparé porque tengo la licencia para portar un arma de fuego y cometí un delito, porque efectivamente se comete el delito. En la legítima defensa no es que no exista el delito, sí lo cometiste. En el caso que vimos el ejemplo, sí existe el homicidio. El problema es que, el tema es que existe una justificación para excluir la responsabilidad penal. Y en ese tema de la justificación vienen las lagunas jurídicas, donde ministerios públicos o jueces dicen efectivamente había un riesgo, pero el uso de la fuerza fue excesivo, porque la persona que quería asaltarte, agredirte físicamente, usó un nivel de fuerza y puso en un riesgo tu vida menor que al grado que tú contestaste. ¿Y quién esa agresión. determina eso? ¿Un perito o es el mismo juez quien da a conocer como los distintos huecos legales que se tienen que estar aplicando? De primera instancia es el Ministerio Público, porque te van a llevar detenido por el homicidio en este ejemplo. Claro. Te ponen a disposición por homicidio. Sin embargo, las tesis y los criterios de los tribunales dicen que la legítima defensa se presume. Es decir, tú llegas detenido al Ministerio Público, en el ejemplo, por el delito de homicidio, y cuando rindes tu primera declaración manifiestas, oye, fue en legítima defensa, me querían asaltar, me querían quitar 90,000 pesos, venían en una motocicleta y yo no sé si venían armados. Claro. Entonces yo me defendí de ese intento de robo, disparé sin saber si le iba a dar en el pecho y si esa bala lo iba a matar. Entonces el Ministerio Público debe de presumir la legítima defensa. ¿Qué ocurre en la realidad? El Ministerio Público presume que cometiste el delito de homicidio y te acusa ante un juez. O sea, se ponen del lado del delincuente. Ellos son muy legalistas en el sentido de decir, hay un homicidio y en lugar de cumplir lo que los jueces ordenan de presumir que actuaste en legítima defensa, te voy a acusar por el delito de homicidio y tú, imputado, ante el juez, acredita que fue legítima defensa. Pero nadie te va a saltar a caratazos, ¿no? O sea, digo, al final estamos hablando de armas blancas, de armas punzocortantes y muchas veces, la mayoría de las veces, 4 veces me han asaltado, armas de fuego y además cortando cartucho. O sea, está tu vida o su vida y entonces pues mejor que sea la de ellos. Esa es la verdad. E incluso uno como civil desconoce el nivel de riesgo en el cual te encuentras. Por ejemplo, hace meses la Suprema Corte declaró que la legítima defensa ya está justificada cuando una persona ingresa a tu domicilio, un extraño. Si un extraño entra sin tu autorización, se saltó por el patio e ingresa a tu casa, ya hay un riesgo de que pueda atentar contra tu vida, contra la vida de tu familia. Aún así no lleve armas, nada, o sea, nada más ahí ya está esté ahí. justificada la legítima defensa, que fue el criterio de la Corte, y muchas personas entendieron, la Corte ya justificó, autorizó que asesines a alguien en tu domicilio. No, permitió el uso de la fuerza, ya justificó, en ese momento se acredita la legítima defensa. Pero en un caso como el ejemplo que vimos, tú desconoces o en tus asaltos si venían armados, si eran sicarios profesionales, si es una persona que es novato y por el nervio te puede disparar y causarte la muerte. Se le sale un tiro. Entonces el nivel de criterio de los jueces y de los ministerios públicos para determinar si tú reaccionaste al mismo grado proporcional es lo que vuelve complejo la legítima defensa. Ahora, abogado, en cuanto el Ministerio Público está tratando de resolver todo esto, si yo me defendí en legítima defensa, ¿cuánto tardaría yo
dentro del Ministerio Público o dentro de la cárcel para que se resuelva todo? Mira, de entrada, en cuanto te ponen a disposición, el Ministerio Público tiene 48 horas. 48. No le da tiempo al Ministerio Público para resolver el caso, cuando ya la Corte ha determinado que se presupone que tú actas en legítima defensa. Te están tratando en ese momento como culpable. Después de esas 48 horas te pone a disposición de un juez. Y ese juez tiene 72 horas para resolver tu situación jurídica. Entonces, por lo menos esos primeros 5 días vas a estar recluido. Ok. Después de eso, normalmente en la primera audiencia es donde las personas obtienen su libertad porque acreditan la legítima defensa. Pero por lo menos esos 5 días. Pero tenemos casos de personas que llevan meses o incluso años porque asesinaron a su agresor y hay jueces y hay fiscalías que los están acusando de homicidio y no creen la teoría o no investigan la teoría de la legítima defensa. Qué tema de verdad tan complejo y además en una ciudad como esta que, bueno, pues se sabe todos los que días. está a la orden del día. Muchísimas gracias. de Gracias verdad. a ustedes. Gracias, abogado. Te estaremos molestando después para más temas. Será un Así gusto que, estar bueno, con ustedes. Muy Acá estás amable. en tu casa.